Hola, hoy les vamos a hablar acerca de la economía circular y todos los temas que engloba este tema. Bueno, como todos sabemos, la economía circular es una idea que surgió a partir de un nicho en creadores y asociaciones que van en pro del medio ambiente, que buscan un beneficio medioambiental, económico y social, y son cada vez más comunes este tipo de asociaciones que incluyen este concepto entre sus puntos clave y sus puntos a expresar durante todo este proceso del medio ambiente. La economía circular básicamente busca que se elaboren productos y servicios con lo que se tiene, sin involucrar otros productos y sin involucrar algún otro servicio que sea como maligno para el medio ambiente y para un sector específico. En este caso implica reducir la materia prima usando materia prima que ya se utilizó para productos previos. Aquí se hace mucho uso de las 5 R's y de reutilizar los productos que ya se tienen. Por ejemplo, tenemos tiendas o algunas organizaciones que ya parten de este tipo de economía o ecología circular. Una de ellas es la tienda H&M, que tienen iniciativas de bazares y todo tipo de ropas en las cuales reutilizan la materia prima, en este caso que es la tela, sea de algodón, sea de poliéster, se reutiliza y se sigue generando un impacto social y económico para pues el dueño de esta organización y la gente que consume a este tipo de tiendas de ropa y demás artículos que ellos mismos proveen a la sociedad. Y actualmente hay muchas empresas de fast fashion como Shein o como Cuidado con el Perro que usan este tipo de estrategias de traer ropa que ya no utilizas para ellos crear ropa nueva en base a esta misma ropa. El tema surgió en los años de los 60 por un científico llamado Kenneth Boulding, que él la fomentó, pero nunca se llevó a cabo, solamente dio las bases de lo que hoy conocemos como una economía circular, pero fue hasta que la Fundación Ellen MacArthur dio un concepto más claro y estableció pues como un paradigma. Hoy en día la economía circular se encuentra en una fase de madurez, que en la que ya la mayoría de gente la conoce, instituciones educativas y las instituciones sociales hablan más del tema y son conscientes de un poco más de sostenibilidad por empresas como las que anteriormente mencionamos, que engloban todo este tipo de cosas verdes y de cosas sustentables para el mundo. Toda la vida hemos escuchado el tema de las 5 R's y nomás no nos llegan a pintar como 3 R's, pero realmente son 5 y estos son los principios que tenemos en la economía circular. Como principales fundamentos o como las 5 R's que plantean estas asociaciones, en primer lugar tenemos el factor de reducir. Esto es tener un consumo moderado y solamente consumir lo que necesitamos, no caer en el fast fashion, no caer en las tendencias que las mismas empresas quieren que la sociedad llegue, tener las oportunidades más óptimas y tomar las mejores oportunidades y que los residuos sean la mayor parte del tiempo reutilizados y tengan una segunda vida. El segundo punto es reciclar, que como su nombre lo dice es hacer uso de lo que ya tenía destinado a un final. En este caso se busca que se reciclen las materias primas de un objeto con el fin de recrear otro. Entonces hay mucha gente que recicla a lo mejor botes de plástico o a lo mejor botes de vidrio y se hacen uso para realizar cualquier otra cosa, como las macetas, como cosas para el hogar y ese tipo de objetos. Hasta este punto la siguiente R será reutilizar. Hasta este punto es como la mayoría de la gente lo conoce por las 3 R's, pero esta solamente es la antepenúltima de las 5 que les vamos a mencionar, y es reutilizar. En este caso, después de un reciclado hay cosas que ya no se pueden utilizar para el propósito que fueron hechas o que se crearon. Por ejemplo, hay llantas que pues su propósito principal es para los automóviles, para las bicicletas o para cualquier tipo de transporte. En este caso hay muchos proyectos en los cuales se engloban las llantas para triturarlas, hacerlas caucho y que sirvan para muchas cosas, o hay gente que las utiliza para realizar contenedores. En este caso no es su propósito principal, pero se utiliza para otro fin y aún es sustentable y le damos una segunda, tercera oportunidad a todos los productos. Como lo decía Diego, se sumaron otras 2 R's a este tema. La primera de estas 2 R's es regenerar.
En este punto, el principal como punto a notar es que se haga como una reparación. Es una R de reparación. Entonces, el ejemplo más claro de esto podría ser cuando tú tienes una prenda y la conviertes en otra cosa. Si tú tienes un pantalón de mezclilla, lo puedes convertir en una bolsa sin problemas. Si tú tienes una lata, la puedes convertir en una maceta para tener tus plantas que son generalmente de sol. En general, es una manera en que nosotros podemos darle una segunda vida de igual modo a las cosas, reparándolas. Y por último tenemos el compostaje, la última R porque en inglés es la palabra rot. El compostaje es una forma particular de reciclaje de algunos elementos, materiales, por así decirlo, pero introduce una categoría un poco más específicas, mientras que el reciclaje puede entrar cualquier tipo de cosas de difícil proceso o de fácil proceso, como son orgánicos e inorgánicos, como todos lo conocemos. Aquí pueden entrar los alimentos que nos sirven como un abono, como biocombustibles, incluso con materias o con herramientas que nosotros o el hombre ha creado. Para esto cabe señalar que tenemos que tener en cuenta que de las 5 R's, a la hora de que el hombre tiene una influencia o que ya se adentra a este tipo de procesos, es vital decir que el mismo proceso no tiene que llevar a contaminación y tiene que seguir siendo sustentable para ir en pro de esta misma ecología que nos presentan estas asociaciones o los creadores. Nosotros vemos normalmente a la economía circular no solamente como un ciclo que se tenga, sino como algo más amplio. No se trata nada más de una secuencia de acciones, sino de un estilo que tú tomes como un estilo de vida, básicamente. El modelo circular crea capital económico, natural, social y se basa en otros 3 principios principales. El primero es eliminar residuos y contaminación desde el diseño de tu modelo. El segundo es mantener productos y materiales en uso, que se esté usando constantemente, que se esté regenerando un producto que ya se realizó. Y el tercero es regenerar sistemas naturales. Es no dañarlos y dar pie a que estos se regeneren y mejoren. Todo esto va en pro de una prolongación del tiempo de vida útil de todos los insumos, materiales, todo lo que necesitamos en nuestro día a día. Hay cosas muy pequeñas que aún pueden seguir teniendo vida o que les podemos dar otro uso, incluso ya cuando terminó su vida útil para su propósito principal. Y supone una mejora para todas las empresas, para nosotros como consumidores, y tener consecuencias menos agresivas a un corto, largo o mediano plazo, como lo queramos tomar. Y como beneficios tenemos que la economía circular, en términos de sustentabilidad medioambiental, económica y social, como lo comentamos en los pilares anteriores, el primero de ellos es el impacto medioambiental, tener un impacto positivo, que todo lo que le quitemos a la tierra se lo podamos regresar de una manera que la tierra lo reciba de buena manera. En este caso podríamos tomar en cuenta las energías renovables, que forman parte de un paquete que no se renuevan los productos o servicios, pero podemos hacer uso de bienes naturales como lo es el aire, el agua y otras fuentes que podemos utilizar de energía. Otro punto importante que es un beneficio es que hay muchas oportunidades económicas. Al tú reutilizar y hacer este ciclo de uso, tú vas fomentando el tema de que tú puedas tener nuevos usos a lo que ya tienes, y eso te conviene más económicamente hablando como empresa. Y por último tenemos el beneficio social. Yo creo que es el impacto que todos queremos ver a corto plazo, que si yo reciclo tengo un impacto positivo solamente para mí, pero tenemos que tener en cuenta que es un impacto que debe ser para un grupo de personas o para la mayor parte de la sociedad que tenemos relaciones directas o indirectamente. En este efecto, el crecimiento económico promueve el bienestar y la cohesión social, y por otro lado el medio ambiente más limpio o con menos residuos. Es por eso que hay muchas acciones que el gobierno toma, como la afinación a tiempo en los carros o utilizar el transporte público de manera más frecuente y no utilizar un transporte particular, justamente para eso, para que la sociedad tenga un impacto positivo a plazo establecido y que la calidad de vida de la población sea más buena. La economía circular consta de un ciclo, y entrando un poquito más en materia. El primer punto es tomar o extraer lo que se va a utilizar, el segundo es producirlo, el tercero es consumirlo,
El cuarto es repararlo una vez terminado el uso. El quinto es reusarlo y el último es reciclar. Esto ya es como un ciclo constante que se debe utilizar, ya que utiliza materiales biodegradables en la fabricación de estos bienes que se suelen utilizar en este tipo de economías. En este tema, un ejemplo podría ser lo mismo de las llantas que se mencionó anteriormente, en el cual se toma el petróleo o tienes que hacer una extracción del petróleo en cualquier zona de las que comúnmente se extrae para producir todos los elementos principales que conlleva el caucho, todo el componente principal de una llanta. El siguiente será producir en empresas como por ejemplo en El Salto, Jalisco, hay una empresa grande que se llama Cooper Tires. Ellos producen desde cero las llantas y de igual manera tienen un programa en el cual tú llevas tus llantas a las usadas y las pueden darle una segunda vida o tener un vale a cambio para tener un beneficio social y económico. El tercer punto, que es el de consumir, pues será cuando cada quien adquiere para uso propio, para tu vehículo, para el transporte público o cualquier transporte. El cuarto sería reparar, que es cuando es lo que hablamos de esta empresa. Adquiere las llantas, ellos ven para qué las pueden utilizar. Se pueden vender como tipo caucho para canchas de fútbol sintético, para pisos, para cualquier tipo de cosas. La penúltima es reusar. En este caso ya ahora sí tendría su uso final o su segundo uso. En este caso podrían ser desde macetas o cualquier tipo de cosas que les podamos dar a estas llantas. Y pues el último punto es reciclar, que es uno de los puntos más importantes, el más vital, y es donde te das cuenta si hiciste bien tu proceso o si te falló algo en el ciclo. Otro ejemplo de esto podría ser lo que realizó Ciel hace unos años, que su botella de agua convencional lo que hacía era reutilizar el plástico, y su campaña era que al terminarse tu botella quitabas la tapa, la hacías como nudo y al final la tirabas en un contenedor específico de Ciel. Esto que hacía que cuando ellos rejuntaran todo el plástico, lo que podían lograr era realizar nuevas botellas con plástico reciclable. El tema de que esta botella sea de este color quiere decir que es de plástico hecho de otros plásticos ya usados. Para esto igual tenemos 5 pilares de la economía circular que plantearon las asociaciones. El primero de todos ellos son los recursos sostenibles, que es la utilización de fuentes de energía renovables y materiales biodegradables, reciclables o renovables. Esto nos lleva a utilizar fuentes de energía que en la misma tierra nos brinda y darles un buen uso. El segundo es el producto como un servicio. Es un nuevo concepto de propiedad que realizan las empresas en el que se ofrece un único servicio que puede ser utilizado por muchos en lugar de vender un mismo para todos. No sé si me explico. Pero en general, maximizan la utilización y la vida útil de los procesos y de los productos que te están vendiendo. Es por eso que hay muchos productos que, aunque nosotros desperdiciemos o que no les demos una segunda vida, hay muchos productos que tienen que cumplir con un ciclo para poderles dar una doble vida o que se vuelvan a reutilizar. Se puede desde donar hasta sacarle los materiales principales para crear otros servicios o productos, sea el caso que sea particular. Otro de los pilares son las plataformas de intercambio. Son herramientas de intercambio con colaboración entre usuarios y propietarios para optimizar los costes de bienes y servicios y todo lo que conlleva producirlos, utilizarlos, desecharlos. O sea, si la botella te cuesta más desecharla o reutilizarla, o viceversa, si te cuesta más darle una segunda vida, es mejor dárselas a las asociaciones, a las empresas encargadas, para que le den una vida o una segunda vida a este tipo de materiales o servicios que nosotros adquirimos. El siguiente es la aplicación de la vida útil. Básicamente es que si tú como empresa estás haciendo un producto, es mejor hacer lo que te dure mucho desde el inicio a tener que repararlo después, que igual repararlo no es malo. Sin embargo, es mejor que tú como empresa desde el inicio repares y tengas tu proceso bien hecho para que tenga una vida útil muy larga a estar reparando constantemente y que después tengas quejas incluso por los clientes. El tema de que dure mucho quiere decir que es de buena calidad y que por ende su vida útil será mucho más larga. Aquí en este pilar podemos tomar en cuenta el ejemplo de las tarimas. Las tarimas o pallets industriales, como los conocemos todos, no siempre tienen más de un uso. Hay mucha gente que las venden y puedes adquirir tarimas, un ejemplo, 300 pesos, y tú las vendes y las vuelves a vender al mismo precio.
Y este tipo de madera no es una madera de mucho uso, o hay muchas que las clasifican como por daño o por algunas cosas que pueden tener algunos factores, y de ahí puedes crear muebles, puedes crear cualquier tipo de herramienta que te apliques a la vida útil. O sea, no solamente lo que alguna vez compraste para un propósito, que es lo industrial, moverlo a otro propósito, en este caso será para un mueble, tenerlo en tu casa, o de eso mismo sacar un provecho para un beneficio social, un beneficio económico, y así tener una aplicación en la vida útil. Y como último principio, último pilar, son los nuevos ciclos de vida. No todos los elementos, todos los materiales, todos los servicios tienen el mismo ciclo de vida. Hay unos que incluye la reutilización, otros una refabricación para que vuelva a servir. En este caso podemos tomar el mismo ejemplo de las tarimas. No puedes tener una tarima como un mueble, tienes que refabricar, tienes que volver a cambiar el proceso. Puede ser que te atrases en el ciclo que habíamos comentado anteriormente, o que te adelantes pasos, depende cuál sea la necesidad y lo que quieras satisfacer en ese entonces, y ir en pro del reciclado y de las 5 R's que habíamos mencionado. Y es importante que tú como empresa tengas en cuenta el ciclo de vida que quieres darle a tu producto. Si tú realizas un producto bien hecho, te aseguro que tu producto y tu ciclo de vida serán mucho más largos y con vida útil más larga. Entonces es importante que todos nos planteemos qué tan larga es la vida útil y el ciclo de vida que tienen nuestros productos. En la actualidad tenemos muchos retos y estrategias que han implementado organizaciones. Uno de ellos es la mensurabilidad, que es la senda de la economía circular. Es necesario poder medir todo, o sea, tener indicadores, si vas en pro o si estás haciendo bien las cosas. Tener nuevos objetivos si así lo requiere, o volver a plantear los que ya hemos establecido durante el camino de lo que estamos brindando, lo que estamos buscando que surja. Y es importante que por esta parte tengas tus prioridades bien planteadas y los nuevos objetivos que tienes. Y plantear estos en orden de prioridad para que no haya como un mal uso de este proceso. De igual modo es importante que es muy necesario la necesidad de meter inversiones en cuanto a la tecnología y en cuanto a la infraestructura para poder generar mejores productos con ciclos de vida más largos. Es por eso que el reto principal son para las empresas grandes, porque de ahí desencadena todo. A mi parecer es un reto que ellos mismos deben de tomar para que las pymes o las empresas que no son tan grandes, que no son transnacionales, tengan como un margen, tengan algo simbólico más arriba y decir si es beneficioso para ellos mismos, y se den cuenta de todo lo que necesitan, de si tienen que volver a replantear los pilares, volver al ciclo, a replantear el ciclo, ver el punto donde estaba la piedrita, por así decirlo, y los incentivos que se deben de dar en el medio político. Hay muchos programas que hoy en día se establecen para reciclar, para reducir, para todo ese tipo de cosas planteadas por estas asociaciones que el mismo gobierno impulsa. Hay muchas pymes que uno de los requisitos es que reciclen, no sé, 1000 botellas al año, por decir un número, para tener acceso a préstamos, a facilidades que el mismo gobierno incentiva. Para el tema de la cadena de valor en una economía circular es importante tener en cuenta todo. Como sabemos, la cadena de valor viene desde que tú compras tus insumos hasta que tú le das este producto al cliente como tal, e incluso se puede meter ya a la economía circular hasta que el cliente pueda reciclar este producto. Exige contemplar desde el principio, desde el uso de los materiales, el diseño del producto, la forma, el modelo del producto, el consumo que va a tener, el consumo energético, el modelo de distribución, la reparación que podrá tener, etcétera. Es importante que para esta cadena de valor tengamos en cuenta todos los puntos y saber que cada uno tiene su fin. Entonces, todo es parte de una cadenita que para llegar a un punto específico debemos de cumplir. Es de vital importancia que las empresas comprendan que hay más demanda en la actualidad de productos sustentables y que sean en pro de la ecología, pero no por eso tener un provecho de ello en el ámbito económico. Por ejemplo, hay casos donde mucha gente busca los cepillos de bambú porque es un elemento que es un poco más barato, pero
al momento de buscarlo en tiendas naturistas, con proveedores que manejan este tipo de materiales, resulta que es más caro porque quieren sacar un provecho. El propósito de todo esto es que en la misma cadena de valor tú incentives a que la sociedad quiera adquirir los productos, porque aparte de un bien propio, tu economía no se vea tan dañada, por así decirlo, y que que le agregues un valor, como la palabra lo dice, tener un valor económico, social, y también en pro de las empresas que a fin de cuentas son los que nos proveen todo este tipo de servicios o materiales. Y al final en pro también del medio ambiente, porque al final de cuentas este tipo de productos se realizan justo para hacer frente a las cosas que todo el mundo conocemos desde siempre, como el plástico en el caso de los cepillos de dientes, siguiendo con el ejemplo. Entonces sí es importante tener en cuenta esto para darle este paso. En el año 2015, las asociaciones como la que hablamos de Ellen MacArthur, que en conjunto con la Unión Europea y las Naciones Unidas, establecieron colaborar con principios y todo ese tipo que engloba un poco más lo conceptual, por así decirlo. Pero de igual manera tenemos la ODS, que estableció objetivos de desarrollo sostenible con un plazo y que tenemos que ir cumpliendo como país cada uno. En cada uno de estos objetivos tenemos indicadores. Son 17 y en los cuales cada país se está evaluando para ver cuánto tiempo nos está tomando, porque hay plazos que se deben de cumplir. Otro punto es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Básicamente ha implementado un programa que se llama Programa de Economía Circular en Ciudades y Regiones para apoyar a los gobiernos más locales como más pequeños, comprometidos con esta transición hacia la circularidad, hacia una economía más circular en vez de irnos por otra economía que es más lineal. Un punto estratégico para estos tipos de organizaciones que van en pro, que son empresas verdes, fue la pandemia. En 2020 se estableció un paquete sobre la economía circular que se estableció en la ONU y que han sido pactos verdes llamados en la Unión Europea. Todo esto en pro, teniendo estos fundamentos que hemos tomado de páginas del gobierno o que hemos aprendido en la misma página de Ellen MacArthur, que son empresas principales o que van a la cabeza de estos proyectos. Por último, en esta charla que tenemos para ustedes, queremos hablar acerca de la diferencia entre la economía circular y la economía lineal, que es frecuentemente en lo que cada quien duda o en lo que no sabemos a cuál economía pertenecemos, aunque todo esto nos lo hayan enseñado como un concepto. Para esta parte tenemos que dejar en claro que actualmente predomina la economía lineal, es decir, todo tiene un principio, todo tiene un fin, no necesariamente existe. Hay muchos productos que nunca tienen ninguna R de las 5 R's que mencionamos. Es por eso que tenemos que hacer este paréntesis entre la diferencia entre la economía lineal y la economía circular. Este tipo de economía en el ámbito de la lineal comienza con la utilización de materias y esta se realiza la fabricación, como todos lo conocemos, se produce el producto, se presta el servicio en dado caso y pasa por la fase de utilización y después de esto se termina. Ya no hay otro uso, solamente genera residuos y no es tan viable para nuestro ambiente y para nuestro entorno. Y bueno, para concluir, lo importante de todo esto es asimilar y tener una mentalidad un poco más en pro de este planeta, que a fin de cuentas nosotros somos los que agotamos sus recursos y nosotros mismos podemos hacer que lo más vital vuelva a este mismo. Y como lo hemos escuchado desde siempre, realmente los recursos que tenemos todos y todas no son infinitos. Entonces se nos olvida constantemente que los recursos que tenemos todos son finitos y que es necesario comenzar a generar una economía más viable para lo que se viene en el futuro, porque realmente una economía lineal no va a funcionar por mucho tiempo con la generación de residuos que tenemos actualmente. El futuro debe de ser sostenible y de nosotros depende seguir lo que las grandes organizaciones o lo que cada quien como persona puede aportar a esta economía y a más paquetes verdes, por así decirlo. Igual hay que tratar de informarnos más sobre el tema. Esta información se las damos como parte de algo que nos interesó conocer. Sin embargo, hay muchísimas fuentes y muchísimos programas que te pueden dar como más contexto sobre lo que hablamos y sí vale la pena informarse. Y por nuestra parte fue todo de este tema de la economía circular. Gracias.